Ya, vamos a presentar un seminario muy importante hoy. Gran cantidad de las iglesias pentecostales y protestantes hoy día casi no trabajan este tema acá en la República de Chile. Otras naciones sí tienen mucho trabajo en guerra espiritual, pero a este lado de la frontera de Argentina, no. Por tanto, creemos que este seminario le va a servir a muchas personas. Oramos al Señor que si alguno toma este video, le pueda servir para vivir y practicar la tarea que tenemos todos los creyentes de guerra espiritual. El seminario se llama Descubriendo las Tinieblas. ¿Siga? El seminario abarca toda la teología sobre la guerra espiritual, toda. Por tanto, yo en este seminario voy a dar solo una parte. No alcanzo a darla toda porque es mucho material. Tendríamos que tener vigilia y aún una vigilia no nos alcanzaría porque la materia de guerra espiritual es muy amplia. Cuando ustedes comiencen a ver todo lo que alcanza la guerra espiritual, van a ver que es amplia. Ahora algunas personas hacen algunas preguntas, ¿ya? Comunes acerca de la guerra espiritual y es esta. Pongan la pregunta. ¿Por qué necesitamos estudiar guerra espiritual? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? ¿Por qué yo necesito estudiar guerra espiritual? ¿Por qué es obligatorio estudiar guerra espiritual? Y el apóstol Pablo contesta la pregunta. Esta es la respuesta. Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, en guerra usted no aprende, el diablo tiene ventaja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, conocemos cómo trabaja él. ¿Cuándo? Cuando aprendemos guerra espiritual. No antes. Hay muchos pastores, perdónenme, y predicadores que atacan la guerra espiritual y la descalifican. Pero en la Biblia, la guerra espiritual es parte importante de la teología. Yo que soy profesor en Biblia, constantemente me doy cuenta que la Biblia tiene un lenguaje fuerte de guerra espiritual. ¿Ya? Sigamos. Satanás tiene tremenda ventaja sobre aquellos que ignoran cómo maquina u opera Satanás. Valga la redundancia. Él tiene ventaja. Si usted no sabe cómo hacer guerra espiritual, ¿quién tiene ventaja? El enemigo. Porque usted no sabe cómo liberar, no sabe cómo interceder, no sabe cómo, digamos, hacer cartografía. Entonces, toda esta materia de guerra espiritual, cuando no la sabemos, siempre estamos atrasados. Mira lo que sigue. Por esto estudiamos la guerra espiritual. Esta es la razón. ¿Para que él no gane qué? Ventaja. Amén. ¿Para que no gane qué? Ventaja. Claro, para que no nos adelante, para que no nos gane, para que no nos destruya, para que cuando tengamos que enfrentarnos sepamos a qué nos enfrentamos. Amén. Y cómo enfrentarnos y cuánta autoridad tenemos. Amén. Vamos usted. La información que es poder. Si usted sabe, usted tiene poder. Amén. Usted puede tener un arma, pero puede que no sepa usarla. El arma está ahí, el arma tiene un poder, pero la falta de información suya anula el poder del arma. Amén. ¿O no? Amén. Ejemplo, se imagina que usted tiene un M16 y el M16 está desarmado. Su tarea es armarlo. ¿Cómo arma usted M16 si no sabe? Y ocurre que viene un enemigo a 1 kilómetro y tiene ese tiempo para armar el M16 sin información. Lo único que tiene que hacer es arrancar, porque no sabe. En cambio, si usted sabe, usted lo arma, sabe la capacidad que tiene el M16, ya el M.50, la Mauser, la Colt y toda clase de armas. Un arco, usted sabe qué es el TNT, que es la dinamita, ya la nitroglicerina, y yo no voy a hablar de armamento acá, pero si uno no sabe de guerra, pierde enfrentándose a la guerra. Por lo tanto, lo primero que hacen con los soldados es capacitarlos en armas, en estrategias. ¿Amén? Amén. Esta es nuestra tarea hoy. Veamos. ¿Qué materias abarca la guerra espiritual? Aquí están las materias que abarca la guerra espiritual. La teología de guerra espiritual abarca las materias de cartografía, que tiene que ver con mapas, intercesión, que tiene que ver con oración de guerra, liberación, que tiene que ver con sanidad interior, logística, que tiene que ver con lo que Dios nos ha provisto en su palabra para pelear. La logística es la provisión de Dios para pelear. ¿Amén? Amén. Cuando usted aprende logística, dice, estas armas tengo, estas armas me dio Dios. ¿Ya?
Cuando capacitación es la autoridad, o sea, ¿quién es usted en Cristo? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Cómo conseguir más autoridad? ¿Cuándo se pierde la autoridad? Bien importante aprenderlo. Y lo último, estrategias de combate. ¿Cómo pelea el diablo y cómo debemos pelear nosotros? ¿Amén? Amén. Estas 7 materias abarca la guerra espiritual. En estas 7 materias tendríamos más o menos 2 años. Un curso semanal. O sea, para quedar expertos. ¿En qué? En guerra espiritual. No sé cuánto ustedes van a aguantar o cuánto ustedes quieren. Yo quiero. Porque a mí me interesa que haya más gente preparada. Que cuando haya que hacer liberación, usted esté listo. Que cuando haya el grupo de intercesión, sepa el grupo de intercesión lo que tiene que hacer. Cuando el grupo de cartografía, sepa cómo hacer los mapas, qué cosas apuntar. ¿Ya? Entonces es bien importante que usted esté preparado para esto. Veamos qué es la cartografía. Para descubrir los mapas espirituales que se pueden hacer en las personas, hay que saber que este es un tema de guerra espiritual llamado cartografía. La palabra cartografía toma su nombre del estudio de la cartografía, por supuesto del griego chartis, que es mapa, y grafis, que es escrito. ¿Ya? Significa hacer mapa. A ver, mira, ¿y dónde aparece esta cuestión en la Biblia? Mira lo que sigue. Para abordar bien este tema tenemos que saber que la cartografía tiene una importancia relevante dentro del plano espiritual. Si bien no contamos con muchas referencias bíblicas acerca de este tema, Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 3, nos revela claramente la existencia de la misma. Mire lo que hace Ezequiel aquí. Tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él, o sea, un adobe, un pedazo de tierra endurecida, ¿me entiendes? Que era para construir las casas. Es un adobe y diseña en ese adobe la ciudad de Jerusalén. Él la conocía, él vivía ahí. ¿Y qué hace? En el mismo adobe hace el diseño. Ahora, bien, ahí. Y pon contra ella sitio, y edifícate contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella ariete alrededor, tómate también una plancha de hierro, y pon un lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, afirmarás luego tu rostro contra ella, y en su lugar de cerco, y la sitiarás, es señal para la casa de Israel. ¡Wow! Esto sí que es locura. Imagínense hacer un adobe y ponerle baluarte, ejército, soldaditos. ¿Usted ha visto los soldaditos? Ponerle ejército, arietes, esos que tiran piedra y todas esas casas rodeando la ciudad. Alguien diría ese que está loco. O no tuvo niñez, que está haciendo una tontera así. No, Dios lo está mandando porque Dios le está enseñando ya a través del profeta cómo es la cartografía. El mapa espiritual es aquí, es Dios declarando guerra contra su propio pueblo. Y lo hace a través del profeta. Ahora, aún más, veamos otra cosa. Ya, si tuviéramos que contextualizar esta palabra, o este pasaje, podríamos decir que Dios le da la orden a Ezequiel de tomar una hoja y un lápiz y dibujar el plano de la ciudad y en ella poner sitio contra ella, edificando fortaleza y levantando baluartes. O sea, hoy día, claro, no usaríamos adobe. ¿Qué usaríamos? Ahí usted va a cualquier supermercado y encuentra todo para hacer maquetas. Lo que haríamos sería una maqueta o en un papel dibujar la ciudad y hacerle, metiendo un dibujito. Ahora tenemos computación, también lo podríamos hacer a través de computación. Pero está haciendo guerra. Él está mostrando lo que Dios va a hacer con la ciudad de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor vino y hizo lo mismo que el profeta Ezequiel ya había declarado en profecía, a través de este diseño que Dios le mandó hacer. Veamos, en el ámbito natural esto sería casi imposible hacerlo en otros días, de modo que la única forma de interpretar correctamente este pasaje es en el marco de lo espiritual. ¿Siga? También se hace cartografía investigando in situ todo lo que allí habita. Por ello debemos conocer todas las fuerzas que usan las tinieblas, que son sacerdotes ¿ya? Y seres espirituales. Y ellos ambos trabajan en altar. Pasa la otra. Los sacerdotes son todos los que mienten las tinieblas con la brujería y las religiones falsas. Los seres espirituales tienen que ver con toda clase de seres del mundo de los espíritus, de las tinieblas, ángeles, demonios y muertos. Ahora, ¿cómo sé yo cómo hacer un mapa? Veamos lo que sigue. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan ¿qué cosa? La tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, perdón, porque Dios no le dice, entra nomás. No, reconozcan
la tierra, sepan dónde van a entrar, sepan con quién van a pelear. Eso es cartografía. ¿Cómo hago yo un mapa acá? Fácil. Primero tengo que buscar todas las botillerías. Si hay prostíbulos, si hay salones de testigos de Jehová, mormones, iglesia católica, el centro espiritista, si hay delincuencia, si hay droga, todo eso tengo que ponerlo en mi mapa para saber qué espíritus están trabajando, cuánta brujería hay en el lugar. Comúnmente en ciudades donde hay mucha brujería, también hay mucha prostitución. ¿Ya? También en lugares donde hay mucha brujería, hay mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque los delincuentes se apoyan en los brujos para que estos les protejan, les pagan. Les pagan a los brujos, yo usted no lo sabía, y los brujos, ¿qué hacen? Cercan a los narcotraficantes, cercan a los delincuentes y la policía no los descubre. Ahora, en el mundo espiritual esto es importante, porque somos los únicos que tenemos el poder para derribar todo esto. Amén. ¿Qué significa? Que si la iglesia supiera pelear, no habría ni prostíbulos, ni ladrones, ni delincuencia, ni droga, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ni solo que son ninguna esta cuestión. Estaríamos solitos nosotros. ¿Pero por qué están ellos? Porque la iglesia no sabe hacer guerra. No sabe que puede romper todos los yugos del diablo. No sabe la autoridad que tiene. Yo le digo verdad. Un día estuve con un pastor que 2 casas más allá había un salón de macumba. Y tal. El domingo, culto. Boom, 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 boom. Así golpeando. Tambores. Y claro, a mí me tocó predicar y le tenía una bronca a los tambores esos, porque no dejan predicar. Entonces le dije al pastor que ¿por qué no lo echaban? Me dijo, pero pastor, ¿cómo echó a esa gente? Si ellos tienen personalidad jurídica, si no estoy echándole en lo natural, digo yo, en lo espiritual. ¿Se puede? 2 semanas más te quemas con la gente adentro. Y me fui. A las 2 semanas, adivinen qué pasó. Se quemaron completito adentro. Y el pastor me llamó. Dijo, pastor, usted oró y eso destruyó todo lo que había ahí. Porque eso es autoridad que usted tiene y yo tengo. Amén. Que se nos ha sido dada, pero no se nos ha enseñado que la tenemos. Yo quiero enseñarle lo que usted tiene. Amén. Yo quiero enseñarle lo que usted es. Amén. La autoridad tremenda. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es Poder. bien. Aleluya. El Evangelio es poder. La pregunta es, ¿cuánto lo disfruta usted? ¿Cuánto lo ve? ¿Cuánto lo palpa? La única forma de palparlo es que usted aprenda a pelear. Cuando usted aprende a pelear y sabe quién es usted, usted puede vencer, arrancar y derribar toda esta cuestión de guerra espiritual. ¿Ya? Recuerda que Dios trabaja desde el altar, que es la cruz nuestra, y el diablo hace lo mismo. ¿Ya? Y lo mismo, claro, esto es clarito. Y lo mismo hace Satanás. Satanás hace lo mismo que Dios, porque el diablo tiene una falencia. No puede crear nada, todo lo imita. Amén. Lo único que pueden crear son el hombre y Dios. Ningún demonio, ni ningún espíritu, ni ninguna fuerza pueden crear. Por eso los demonios usan a los brujos, que son seres humanos, que estos crean poderes. Porque un demonio no hace signos en la muralla, y el brujo sí. Un demonio no puede levantar el altar, el brujo sí. Entonces, como Cristo ya murió en la cruz del Calvario y levantó el más grande altar, porque el altar de Cristo representa todos los altares del Antiguo Testamento donde se hacían sacrificios. O sea, el altar más grande es el de nuestro Cristo. Amén. Y ahí está el poder. Amén. Ahí está el poder. Amén. Ya, porque la Biblia señala que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Veamos. Ya vosotros estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Qué primero hizo? ¿Nos perdonó qué? Bien. Y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? ¡Ay, qué poder tiene la cruz! La cruz de Cristo tiene el poder de haber atado al diablo. Amén. El diablo fue vencido allí. Amén. Amén. Así que cuando usted hace lo mismo de Moisés, cuando el diablo lo ataca,
¿Se acuerda que a Moisés le mandaron a hacer una serpiente de bronce? Y Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hasta lo predicamos, pero a veces no lo entendemos. Que como la serpiente mordía a una persona y esa persona con veneno miraba a la serpiente de bronce y era sano y no moría, así el diablo puede dañarnos, pero no puede matarnos. Porque está la cruz de Cristo en donde yo miro y veo su derrota. Y usted mira y ve su derrota. ¿Amén a eso? Amén. Bien. Digamos. Ahora veremos, aparte de esto de la cartografía del mapa, recuerde usted hace el mapa y usted ve. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo el mapa hecho. ¿Qué hago ahora? Pues ya hice el mapa. Aquí hay esto. ¿Cómo hago? Para destruir todo esto que está aquí. Eso es lo que hace la intercesión. Es como bombardear los lugares donde el diablo gobierna. Entonces, en cierto modo, usted manda a los ángeles a hacer pedazos al diablo a través de la intercesión. ¿Ya? Tiene que ver con la oración que hace un creyente para ponerse entre el juicio de Dios y las personas o naciones que han de recibir juicio. Todo aquello que rompe el vallado que Dios pone en su pueblo a través de la doctrina le permite al diablo hacer desastre. Escúcheme bien. Una de las cosas que yo veo es que los creyentes no saben su autoridad. Romper el vallado es un muro, ¿ya?, que tiene que ver con la doctrina. La brecha es el espacio que queda en ese vallado cuando alguien peca o rompe la doctrina o enseña algo que está en contra de la doctrina. ¿Amén? Amén. Eso es romper el vallado. ¿Qué hace el intercesor? Se pone aquí y empieza a clamar. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios por haber roto, porque su vallado roto, Dios manda juicio. Miren lo que el texto dice. Alguien, Gloria, lea. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira lo consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo? Como se rompió el vallado, el pecado entró. La doctrina errónea entró a la iglesia. ¿Qué hace Dios con esa iglesia? Le manda juicio. ¿Cómo paro ese juicio? Yo poniéndome en la brecha, intercediendo y orando por la iglesia. ¿Cuántos lo hacen? Dice que Dios que no encontró, ninguno. Amén. Necesitamos en este tiempo gente que interceda por la iglesia. Amén. Que rompa ya todos los yugos que el diablo tiene dentro de la iglesia. Homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, adulterio, fornicación, robo, mentira, estafa, cagüini, toda esa cantidad de cosas que el diablo pone en la iglesia. Y eso trae juicio de Dios. Amén. Y la única forma de parar el juicio de Dios es que haya uno que vive en santidad, que camine justamente, que se pare e interceda y ore. ¿Cuánto poder tiene intercesión? Mucha. Amén. Y es lo que dice acá. Amén. Aarón hizo intercesión por la nación de Israel cuando Dios les envió una plaga. Dios mandó la muerte, porque el pueblo de Israel era rebelde y contumaz. Y Dios dijo, voy a raerlo. Miren lo que pasó. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Y cesó qué cosa? La mortandad. O sea que usted puede parar la muerte de personas, la muerte de iglesias, la muerte de ministerios, la muerte del mover del Espíritu Santo con su oración. Amén. ¿Tiene poder el suyo? Amén. Aleluya, que sí que tiene poder, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que el diablo quiere? Que usted no sepa lo que tiene usted. El diablo quiere que usted se descalifique solo. El diablo quiere que usted no se valore. El diablo quiere que usted no se mire. Usted es instrumento en la mano de Dios. No Amén. para ser arrogante, para ser servidor de Dios y Amén. libertar a los que han de morir a causa del pecado. Usted ore. Amén. Si usted ora, va a ver qué cosa la mano de Dios gobierna. Hizo el mapa.
y usted ve a la iglesia tal caída, Padre, en el nombre de Jesús, yo intercedo y gime delante del Señor, y se pone en el lugar de Él, y hace esa guerra, y usted ve la restauración. Hay una película muy buena que se llama Desafío a los Gigantes. Es una película cristiana en donde se muestra a un varón que ora por los deportistas que estaban jugando rugby ahí, todo era cristiano, y él empieza a orar y a orar y a orar y a interceder todos los días. Así esa tarea de interceder y de clamar por ese equipo y de orar por esos muchachos. Había cada problema en ese lugar, pero el Espíritu Santo empezó a moverse a causa de la oración de este varón. Ese equipo llegó a ser uno de los mejores del estado donde vivían ellos, y era un equipo pequeño. El entrenador no tenía hijos, Dios le dio hijos, o sea, era una película para llorarla. Pero ahí uno ve el poder de la oración. Amén. Como un hombre clamando y orando al Señor hace tremendo milagro. Yo le digo verdad, a veces no sabemos cuán importante es nuestro clamor, cuán importante es nuestra oración, cómo el Señor sana, cómo el Señor liberta. Amén. Amén. A través de la intercesión. Por eso la Biblia dice, si 2 o 3, miren, no pide mucho. No pide mucho el Señor. 2 o 3 se pusieron de acuerdo para orar y pidieron algo al Padre, yo lo haré. Amén. O sea, Dios ve tanta división en el pueblo de Cristo que dice, por lo menos que 2 estén de acuerdo, me conformo, dice. Porque el problema es que no nos ponemos de acuerdo, no estamos unidos, no pensamos lo mismo, no actuamos igual, no vivimos de acuerdo a la palabra. Y eso le da derecho al tiempo. Amén. Amén. Ahora trataremos sobre liberación. Y este es el tema más largo que hay. Porque lamentablemente la liberación no es una sola situación. Veamos qué es liberación primero. La liberación tiene la finalidad de echar fuera de la persona a uno o más espíritus inmundos por medio del poder de Dios. ¿Qué poder de Dios es este? El Espíritu Santo. Amén. ¿Significa que una persona sin Espíritu Santo puede echarse fuera demonios? No. Quiero explicarlo. Ya, y quiero explicar. Usted tiene que estar tan bien que usted no sea afectado cuando echa fuera el demonio. Cuando una persona es afectada es que hay alguna debilidad espiritual allí. No estoy hablando de pecado, como algunos atacan todo, que todo es pecado. No. A veces yo tengo algo que está mal espiritualmente en mí y el diablo tiene derecho y me ataca. Pero el diablo no debería atacarte. No puede. Amén. ¿Amén? Amén. Si te atacan que hay algo malo o alguna área que no está bien. Yo le digo verdad, yo conocí a un hermano que sé que va a estar en el video, no voy a decir el nombre, pero cada vez que llega a un lugar para mí te empieza. Y dice, ¿qué te pasa? Estoy contaminado. Yo le dije, ¿y cómo a mí no me pasa eso? No sé, pero yo siento la contaminación, es tremenda. Enfermo en madre, dije yo. El problema es claro que la gente se raya, ¿me entiende? En cuestiones espirituales usted tiene que ser lo más centrado posible. Amén. Porque yo le digo verdad, hay gente que se vuelve loca haciendo guerra espiritual y no está bien. Y al diablo le encantan los locos. Amén. Porque cuando una persona se vuelve loca en guerra espiritual, puede empezar a crear situaciones que rayen en la falta de entendimiento, en la locura misma. Yo he contado que había una persona que dormía con 2 botellas, con agua, para que si los demonios le atacaran, se metieran en el agua y se confundieran. ¿Entiende? Puede usted reírse, pero dígame cuánta ridiculez se hace en el cuerpo de Cristo por no saber. Amén. Esta es la tarea de información. Por eso tenemos que informarnos. Amén. Por eso tenemos que Amén. recibir conocimiento para saber contra qué pelear. Amén. Veamos, ya, miren lo que dice la Biblia. Y estas señales seguirán. O sea, usted no tiene que buscarlas. A los que creen, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Usted tiene el poder para echar fuera demonios? Amén. Amén. Pero no todos están preparados espiritualmente para eso, por eso es necesario prepararse. O sea, hay gente que quisiera echar fuera demonios, pero su vida espiritual no es la mejor, ni la más capacitada espiritualmente, y tiene un nivel de debilidad mental terrible. Yo le digo verdad. Hay 3 elementos que usted necesita para echar fuera demonios. Primero, unción. Segundo, santidad. Y tercero, y esto es bien importante, mente fuerte. Porque la tarea del diablo es atacar tu mente, debilitarte en la mente. Amén. ¿Me entiendes? Y si me ataca en la mente, yo pierdo. Mire,
Tenemos que decir que un trabajo de liberación necesita mucho del discernimiento de espíritu y de la palabra de ciencia para descubrir qué es realmente lo que afecta a la persona. Porque si estos jóvenes están en la iglesia, están para funcionar. Hay gente que percibe, ya que hay cosas. Gloria a Dios porque la percibe. Amén. Amén. Pero es necesario que si usted percibe, ¿ya? Usted ocupe lo que Dios le ha dado. No se quede con lo que Dios le ha dado. ¿Amén a eso? Amén. Tampoco se crea la última Coca-Cola en el desierto porque usted lo siente. Amén. Porque ese es nuestro problema. Hay algunos que dicen, no, pero es que Dios me muestra a mí, y Dios me muestra a mí, y... Perdón, dice la Escritura, no os gocéis porque si es fuera demonio. Porque los demonios se os sujetan, no se gocen. Gócense, ¿por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Sigamos. El texto clásico de Marcos nos presenta claramente hasta dónde puede llegar una liberación. Marcos dice en el capítulo 5 que había un endemoniado, el endemoniado gadareno, que todos conocemos. El endemoniado gadareno tenía 6.000 demonios en su cuerpo. ¡Wow! Eso sí que es conexión. ¿Ya? Y eso lamentablemente existe. Y la Biblia sí, ya. Yo creo que siempre la Biblia se encarga de poner los límites. ¿Me entiendes? Extralimitar la situación para que usted vea hasta dónde puede llegar una posesión. Veamos. Clasificación básica de un ataque demoníaco. Está la influencia, la opresión, la posesión, la brujería, la maldición y la herencia. Estas 6 cosas ya son ataques de demonios. ¿Qué significa? Que usted puede tener uno de los 6 y no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente están en usted y trabajan en usted en silencio, que usted no los descubra. ¿Amén? Amén. Sigamos. Clasificación básica de un ataque demoníaco. Influencia. Es cuando el demonio gobierna desde el exterior las acciones de una persona. ¿Está claro eso? No está dentro. Este demonio no está dentro, pero por fuera está tratando de influenciar para lograr. Esta es la primera área de demoniología, la primera. Y usted tiene que entender, hermano, ya, y bien importante para usted, que todos, de alguna u otra manera, tenemos ataques demoníacos. Todos. No hay ninguno de nosotros que se libre de eso. Amén. No por eso usted es falto y pecador y malo. Amén. No, todos tenemos alguna vez una influencia demoníaca. ¿Amén? Amén. Eso es bien importante. Ahora, forma de influencia demoníaca. La política. Un comunista tiene demonios. Y yo sé que algún comunista va a escuchar esto y se va a enojar. Pero es ateo. Es contrario a la verdad de Dios. No acepta lo de Dios. Amén. No acepta otra clase de gobierno que el de ellos. Cuando hay un gobierno comunista en un país, no acepta ninguna otra clase de gobierno. Amén. No permite otros partidos. ¿Lo ha notado eso? Amén. Ellos quieren estar en el gobierno, pero sin aceptar al resto. Ese es demoníaco. Se llama anarquía. ¿Ya? La cultura. Hay culturas que lamentablemente influencian mucho. ¿Cómo? ¿Usted ha visto las tribus urbanas? Son sus culturas. Los góticos, los trash, los pelolay, los guachiturros. Y yo le digo verdad, aún hay cristianos que se peinan así, que se visten así. Y eso es una influencia demoníaca. Amén. 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 Se ponen yo le digo verdad, se hacen unos hoyos increíbles en la oreja para meterse aro. Yo le digo, ¿cómo hacen eso? Y claro, si no hay una influencia demoníaca, una persona en su cinco sentido no lo hace. Amén. Amén. ¿Ya? Está la religión. Los mormones, testigos de Jehová, adventistas, San Jesús, pentecostales rayados. Porque de esos pentecostales rayados, hermanos, son pestes. ¿Por qué? Porque no conocen Biblia y espiritualizan lo que no hay que espiritualizar y enseñan verdades que no están escritas en la Biblia. Eso es influencia demoníaca. Amén. Todo lo que no venga de la palabra es demonio. Amén. O lo decía esta frase. Toda doctrina que no venga de la palabra es Demonio. gracias. Traumas, un choque o cualquier situación que te cree fobia, que te cree miedo. Ya te mordió un perro y de ahí le tienes terror a los perros.
Eso es natural. ¿Ya? Pero usted tiene que entender que cuando hay gente que ya extralimita, yo le digo verdad, he visto gente que arranca una arañita así. Amén. ¿Hay alguna influencia de algún bicho sobre usted? Eso es una influencia demoníaca. No es que usted esté poseída y hay que liberarla y patearla y morderla. No, no, no. Se trata que la persona tiene una influencia que tiene que ser liberada. Amén. 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 Yo le digo verdad, yo peleo con el asunto de las alturas. Me da un julepe. Y claro, cuando voy viendo que la escalera va, solo la escalera y hay vacío para abajo, me afirmo en la escalera y digo, Señor, que no se mueva la escalera. Y yo peleo contra eso. Porque no tengo que tener ninguna influencia demoníaca. Amén. Amén. Apetitos. Wow. Aquí tiene que ver con apetitos no naturales. ¿Ya? Apetitos, por ejemplo, un caso claro es el apetito sexual deformado. Hay gente que tiene problemas de lujuria. ¿Qué significa? Que están constantemente viendo niñas, deseando sexo y le pasa a algunas mujeres también. No crean que los hombres solamente son influenciados por eso. También hay algunas mujeres que tienen esos problemas de apetitos fuera de lo normal. Amén. Amén. Luego están la familia, que también tiene que ver con influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque si tu familia trabaja mucho en lo que es drogadicción, eso va a haber una influencia sobre ti. O si trabaja mucho en lo que es brujería, toda clase de brujería. Porque yo le digo verdad, nunca he visto tanta clase de brujería para pronunciar. Nos falta tiempo solo para enumerar todas las clases de brujerías que hay. Vamos. ¿Cómo ser libre? Para romper toda influencia demoníaca debemos salir del molde y diseño satánico y sujetarnos al señorío de Cristo. Amén. ¿Ya? ¿Qué significa? Debo salir de toda cosa que el diablo tenga derecho sobre mí o que yo crea normal, pero que está de desacuerdo con la palabra. Si yo me sujeto a eso, el diablo ya no tiene derecho. El diablo tiene derecho cuando yo hago cosas que no agradan a Cristo. Amén. Amén. Sus derechos son a lo que yo le doy, no que él toma. Él no puede tomar derechos sobre mí si yo no se los doy. Amén. Amén. Entonces yo debo examinarme constantemente si el diablo tiene derechos en alguna área sobre mí. A veces no me doy cuenta, a veces no lo siento así, a veces no lo creo, pero está ahí. Es un derecho terrible que el diablo tiene sobre nosotros. Digamos, mire, no os conforméis a este siglo. Recordemos que la palabra siglo es la palabra griega aionios, que habla de la era gobernada por Satanás. Esta era es gobernada por Satanás, él influencia este mundo, él gobierna este mundo. Amén. Siga. ¿Cómo ser libre también? Al sujetarnos al señorío, también transformar nuestra mente a la voluntad de Dios escrita en su palabra. O sea, ¿qué es la verdad? Lo que está escrito. No lo que yo creo, lo que está escrito. Porque yo le voy a decir una verdad. La mayoría los veo hablando fuera del esto. Cuando les escucho cómo hablan o cómo piensan, digo, este está fuera de la escritura. Y uno trata de corregir, la persona no quiere. Amén. Esa es una influencia demoníaca. Amén. Se llama porfía doctrinal. Lamentablemente muchos pentecostales, sobre todo los pentecostales y los bautistas, ¿qué decir? Porque ellos son salvos, siempre salvos, y usted para sacar a un bautista de ahí es horrible. Lamentablemente el diablo trabaja mucho en doctrina. Recuerden que la Biblia habla de doctrina de demonios. Amén. Amén. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Lo que no está escrito en la palabra, o la transgiversación de la palabra. Lo que la Biblia no dice. Es que yo leo así, que la Biblia no dice lo que tú pensáis que dice. La Biblia es clara y para eso hay que tener 3, 4 o 5 versiones o entender un poquito del texto original, del trasfondo original, para entender lo que el texto dice. Pero el diablo que ha deformado la doctrina con intención de ¿qué? De que nosotros aceptemos cosas que a Dios no le agrada. Amén. A Dios no le agradan ciertas cosas y el diablo busca cómo hacer. Y claro, los pastores hoy día se han vuelto famosos en enseñar cosas antibíblicas y vivir cosas antibíblicas. Amén. Amén. Sigamos. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? ¿Cuál verdad? La verdad de la Biblia. Dice la Biblia, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Quieres ser libre de toda influencia? Amén. Acepte solo lo que la Biblia dice. Amén. Y no le ponga de su chakra o de su cosecha a la Biblia. Amén. Porque algunos dicen, no es que te... Y está fuera del contexto total.
pentecostal. Y dan ganas de bendecirlo con los puños cerrados. Porque algunos son porfiados, hermano. No sé si tienen herencia de testigo de Jehová o qué. Pero son porfiados frente a la palabra. Espero que usted no sea de esos. Amén. Que el diablo no tenga influencia en usted en cuanto a la doctrina. Sigamos. Opresión. ¿Qué es una opresión? La opresión demoníaca es la obra de fuerzas espirituales malignas que provoca enfermedades y dolencias que la medicina no puede descubrir ni mejorar. Hay gente que tiene problemas, va al médico y el médico le dice, no, usted no tiene nada. Sí tiene una opresión satánica. ¿Amén? Amén. Veamos qué clase de opresión hay. Dolencias físicas, fobias, ¿ya? Enfermedades crónicas, cáncer, reumatismo, flujo de sangre, manchas en el cuerpo, parálisis, ceguera y sordera. Enfermedades mentales como esquizofrenia, lunáticos, Alzheimer y pérdida de la memoria. Muchas de esas son enfermedades reales, no son demonios, pero hay algunas de esas que son demonios. Ejemplo, una persona puede ser esquizofrénica por tener un problema cerebral, pero puede ser esquizofrénica por causa de demonios. Las dos cosas son reales, así que no hay que mezclar una con la otra. ¿Amén? Amén. Es muy importante tener discernimiento de espíritu para saber si es verdad que es Dios o Satanás. Sigamos. ¿Por qué hay opresión satánica en las personas? Por participación en actividades de ocultismo, verse las cartas, jugar a las cartas, ver el horóscopo, hacer reiki, hacer ideología, verse las agüitas del pipí. Puede parecerle divertido, pero todo eso le da derecho al diablo sobre usted. Cuando usted va a ver una bruja, va a leerse las manos. ¿Ya? Participar en religiones falsas, testigos de Jehová, mormones, pares de sufrir. En verdad los pares de sufrir son brujería misma. Amén. Atan a las personas. ¿Ya? Amén. Uso de drogas, pornografía, técnica de imitación de cultismo reiki, ¿ya? Maldiciones de otras personas. Leer libros o folletos con contenido ocultista, que usted no debe hacer, jamás. Usted no debe leer libros, ni el Corán, ningún libro de brujería. No, porque ahí hay poder satánico y si usted no es suficientemente fuerte, va a ser arrastrado a eso. La brujería seduce. Amén. ¿Amén a eso? Amén. Sigamos. Hay que tener cuidado acá, porque no todas las enfermedades son ¿qué? Demonios. Porque usted no le puede echar la culpa a todo como demonio. Eso es antibíblico. La gran cantidad de pentecostales, y aún voy a decir una verdad, el mismo hermano Chichi Ávila decía que había un espíritu de enfermedad. Claro que hay espíritu de enfermedad, pero no todo es enfermedad, no todo es demonio. Porque aunque usted no crea, la Biblia habla mucho, aún hice un folleto acerca de las enfermedades y los demonios. Pablo escribiéndole a los Gálatas dice, por causa de una enfermedad fui a ustedes primero. Perdón, estaba enfermo Pablo. Está escrito. Pablo le dice a Timoteo, a causa de tu enfermedad del estómago, toma un poco de vino. El texto original es jugo de uva no fermentado. Significa que Timoteo estaba enfermo, porque no oraron por él y lo sanaron. Eliseo, que tiene doble porción de la unción de Elías, muere por una enfermedad de los pies. Sana medio mundo, cuando está muerto resucita uno y él no se sanó. Le voy a dar las claves tremendas de por qué la gente no sana. Hay una clave espiritual tremenda de saber por qué la gente no sana. Repita conmigo, no sé. Yo no sé por qué la gente no sana. Eso lo sabe Dios. Amén. Yo oro por la gente y creo que Dios sana y he visto muchas sanidades. Amén. Pero Dios a veces no sana. Y eso lo sabe solamente ¿quién? Dios. Amén. Posesión demoníaca. Aquí comenzamos con lo que La posesión ya ocurre cuando la mente del individuo ha sido afectada en su voluntad de tal manera que ya no tiene capacidad de decisión en lo que hace o dice, sino que los demonios o almas ya son los que lo controlan. Podemos encontrar 4 grados de posesión satánica. Quiero explicarle algo. Usted dirá, ¿dónde aprendió esto? Nadie me lo enseñó, el Espíritu Santo trató conmigo. Y toda la experiencia que yo he tenido a través de los años, esta es mi experiencia. ¿Me entiende? He visto 4 clases de posesión, así que no saqué de ningún libro, por si acaso alguno quiere decir, ¿y de dónde? ¿Qué libro hay que leer? No. El Señor me lo mostró a mí, creo que esto es una bendición que
Dios haya revelado estas verdades. Amén. Amén. Mientras yo he ministrado gente, me he dado cuenta de que hay posesión pasiva. ¿Qué es la posesión pasiva? ¿Ya? Es aquella que la persona pareciera estar bien, que su voluntad está impecable, pero que está atada a algo. Drogas, alcohol, pornografía, mentira. Hay gente que miente porque quiere mentir. Amén. Profesional de la mentira. Amén. Usted lo está pillando en la mentira y sigue mintiendo. Los controla. Robo. Hay gente que no puede pasar por un lado donde nos pilla algo y se lo lleva. Y usted dirá, pero que cualquiera puede robar. No, hay veces que hay demonios dentro y Amén. controlan a la persona y se vuelve un vicio. Amén. Todo lo que se vuelve vicio es una posesión pasiva. Repito, todo lo que se vuelve vicio es una posesión satánica pasiva. Ha roto tu voluntad y tú no lo puedes detener. Usted no lo quiere hacer, lo hace igual. Amén. Ejemplo, hay hombres que le pegan a sus mujeres y después se arrepienten, mi amor, te di, la otra está con los ojos morados. Y dice, nunca más, nunca. Y a la próxima. ¿Por qué? Porque hay una posesión pasiva demoníaca que lo controla y lo gobierna en su carácter. Amén. Yo le digo verdad, hay mucha gente poseída y no sabe, porque su voluntad está libre hasta que no es controlada por la situación. Amén a eso. Amén. Siga. Posesión dirigida. Son aquellas personas que están dirigidas por brujos. ¿Cómo es esto? Usted va a ver un brujo y usted queda esclavo del brujo. El brujo lo dirige solo. Usted ya no se manda. El brujo le dice, ya, tienes que ir a tal parte. Y usted siente una desesperación por ir a tal parte. Y va a tal parte sin saber por qué va, pero va. ¿Por qué? Porque el brujo tiene poder sobre usted. Porque cuando usted va a ver el brujo lo pacta para hacerlo esclavo de él. Lo bueno es que Cristo nos liberta. Amén. 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 Ya, por hipnosis, toda persona que es hipnotizada recibe el control de la persona que hipnotiza. Y es brujería. No tiene que haber ningún control sobre usted. Amén. Nadie tiene que controlarlo. Aún la iglesia se vuelve control. Amén a eso. En el nombre de Jesús usted tiene que entender que todo control no es divino, es diabólico. Amén. Usted se sujeta a la autoridad no por el control, por la palabra de Dios. Amén. Usted se sujeta a la palabra de Dios de buena voluntad y por su propio criterio, y entonces no es control. Pero ¿cuándo es control? Cuando usted ya no decide. Amén. ¿Amén a eso? Amén. Ya, por fanatismo religioso, de justamente lo que estaba hablando. Hay algunos que son fanáticos. Dejan el esposo, a la esposa botada, no atienden la casa por servir a Cristo. Eso es mentira. Usted tiene que ser ejemplo en la casa como en la iglesia. Amén. Porque hay algunas que, que el otro se atienda solo. Yo conozco gente así que ha venido a la iglesia y que es parte de otras iglesias. Espero que no haya ninguna aquí, ni ninguno aquí que piense eso. Amén. Amén. Yo tuve que retar a un hermano, un día trajo el sueldo completo, lo dio a la iglesia porque era palabra de Dios. Le dije, ¿y tu casa qué? No, es que el Señor lo merece todo. No, perdón, eso es ridículo, es estúpido. Le dije yo. Usted tiene que sostener su casa. Usted cumpla con lo de Dios, diezmo y ofrenda, y luego el resto, su casa. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Amén. Amén. Pero hay fanáticos religiosos. Ejemplo, el caso mismo de la religión, como los musulmanes, los budistas y otras religiones en que son fanáticos, se matan por su religión. Y eso es demonio. Amén. ¿Ya? Por pacto. ¿Qué significa? Te lo voy a explicar. Yo conocí a una persona, un hombre lobo, que él estaba dirigido porque su esposa hizo pacto para que él fuera hombre lobo. ¿Qué es un hombre lobo? Es un hombre que se llena de pelo en la noche y sale al cementerio a comer carne de muerto. Y él sabe lo que está haciendo, pero no puede gobernar su cuerpo. Cuando usted se mete en que el espiritual va a descubrir cosas que diga, ¿existe eso? Sí. Existe un montón de bicharracos en seres humanos que ni siquiera usted se da cuenta. Amén. Pasión activa es aquella posición en que la persona, a pesar de estar consciente de lo que hace, no puede gobernar su cuerpo, sino que lo que lo posee, lo gobierna y dirige. ¿Ya?
Como por ejemplo la pompallira, una prostituta. Hay mujeres que tienen ese espíritu, y yo le digo verdad, no puede estar con su marido solita. Tiene que andar buscando otra persona. Se le llama ninfómano. Pero en Argentina es la pompallira, que es un demonio que se mete en una mujer y la vuelve una prostituta, siendo una mujer decente. Y se mete en un hombre y lo vuelve homosexual. Eso es posesión, ¿ya? Y es una posesión activa. Hombre lobo, los guardianes de altares. ¿Qué son los guardianes de altares? Personas que de noche comúnmente son lesbianas. Comúnmente son lesbianas o homosexuales que ya están poseídos por Satanás. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo fuerte aquí en la línea del tren, para el lado de Callejón Ovalle, y habían varios altares de esas animitas que se hacen. Esos son los altares que el diablo usa. Amén. Cuando alguien muere, esa tierra queda maldita, y ahí los brujos del sector ocupan ese altar y ponen velita, y ponen ofrenda, y ponen cosas, y la adornan, y hay gente que de noche está cuidándola. Aunque usted no lo crea. Un día fuimos a un altar y vimos 3 que estaban cuidándola. Y yo le dije, vamos a ver si esto es de verdad o idea mía. Ordeno a esos guardianes se vayan ahora. Se pararon y se arrancaron. El que estaba conmigo dijo, wow, poder de Dios, le dije. Pero yo no sabía que había guardianes de altares, hasta que el Espíritu Santo me lo mostró. Hay mucho de la tiniebla que nosotros no conocemos. Amén. Conozcamos hasta lo que Dios nos permite nomás. Amén. ¿Amén a eso? Amén. Hay cosas que Dios nos permite que aprendamos. Amén. ¿Por qué no? Porque lamentablemente lo que hace Rebecca Brown. Rebecca Brown es una ex bruja, pero todo su libro enseña brujería. Más que liberación. Y le da tanto poder al diablo que dice que hay territorios que el diablo tiene y que nadie se los puede quitar. Eso es mentira. Amén. ¿Amén? No hay poder más grande que el de mi Cristo. Amén. No hay poder más grande que el de tu Dios. Amén. El diablo no tiene el poder que nosotros tenemos. Amén. El Rey. ¿Ya? Aleluya. Sí, Señor. Trancarrúa y Lucio, que son demonios que parecen trabajar en lo mismo. Se llaman cierracalles. ¿Qué significa? Una persona aquí no encuentra la salida a su problema, a su dificultad, y no haya que hacer y se mata. Aleluya. Esos son demonios de Trancarrúa y Lucio, que la persona está consciente ya, pero el demonio lo controla. Lo desespera. Ya se matan, se ahorcan, se tiran de los pies. Usted no sé cuánta gente ha visto que se mata. Amén. Esa es la tarea de Trancarrúa y de Lucio y de otros demonios que trabajan en esa área de cerrar las puertas y la persona tiene la salida a la mano, pero no la ve. Amén. Sigamos. Ya, y esta es posesión total. Es aquella posesión en que la persona pierde completamente el control y la noción de la realidad. Es como estar en coma, no recuerda nada. Ya, esto ya es posesión total, cuando la persona no tiene poder sobre usted. Dele. Aquí, bueno, voy a hablar un poquito de la posesión total. En la posesión total la vemos en el Gadareno. Él no sabía qué hacía, porque lo que hablaban por él eran los demonios. Amén. Cuando la persona ya no tiene poder para hablar, ni siquiera para razonar, ni siquiera para pensar, que el demonio tiene control total sobre esa persona. La brujería. Los brujos también pueden ya tener control sobre las personas por haber, por medio de pactos en altares. Una persona puede ser atacada por brujería ya por medio de cualquier cosa que lo represente frente al altar del brujo. ¿Qué significa? ¿Cómo te ata un brujo? Aquí hay varias formas. Léalo. Pelo, fotos, ropa, nombres, objetos personal, consulta al brujo. Estas son las formas en que el brujo te ata. Usted va al brujo y el brujo ya tiene derecho sobre usted. Le llevan una foto, lo fuman, lo ponen en el altar, le ponen velita, hay una cantidad, le ponen tabaco, alcohol y otras tantas cosas para que el brujo tenga poder sobre usted y le ate. Hoy van a las casas y entierran cuchillos, o entierran fetos, o entierran tierra de cementerio, tiran tierra de cementerio. Los brujos tienen un arsenal y el supermercado está aquí en el Metropolitano. Amén. Ahí está el supermercado de los brujos. Ellos van ahí a buscar. Mi hermana que trabaja ahí se da cuenta cuando hay un brujo trabajando, sacando cosas que... Porque claro, uno no conoce toda la tierra, pero se conoce la tierra donde es tierra de muerto y la otra tierra natural. Se conoce. Ya yo no la conozco porque no trabajo en eso. Pero escúcheme bien. En brujería, la tierra de cementerio, los huesitos de muertos, ya los pactos con cadáveres, los fantasmas. ¿Cuál es el problema?
Los cristianos ignoramos que el mundo de las tinieblas trabaja con muchas cosas. Por ejemplo, los demonios, los ángeles, los muertos. ¿Ya? El mundo está lleno de energías. Por ejemplo, la vida es una energía, los animales son una energía, las plantas son energía. Y esa energía las toman los brujos. Por eso no han notado la frase, ya, no sé, usted me da energía. Ya, eso tiene que ver con brujería. Usted nunca lo diga. Amén. A no ser que usted sea brujo. Amén. Aleluya. ¿Hay algún brujo acá? Para que entre todos lo batimos. Una de las cosas que usted tiene que entender, que usted no vive de la energía o de la buena vibra. Amén. Eso es brujería. Amén. Usted vive del poder de Dios. Amén. Usted no le dice suerte a la gente, le dice bendición. Amén. Porque algunos dicen, suerte hermano, en Argentina es común eso. Suerte hermano, suerte a tu abuela, digo yo. ¿Ya? La forma de hacer brujería, cartomancia, que es leer cartas, tarot, hoy día ejecutiva al centro está lleno, es plano hoy día. Amén. ¿Ya? La quiromancia, que usa la gitana de leer la manito. Amén. Mira la mano y se tiene mucho barro, lávesela. Adivinación, sortilegio, agorero, mago, encantador, medium. ¿Qué es un medium? Es una persona que recibe almas de otros seres, entran dentro de ella y hablan. Un caso claro es la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue a consultar? Amén. Amén. La pitonisa de Endor. Ella era una medium, en que el demonio entraba, o sea, el muerto entraba y ella hablaba como que fuera la persona muerta. ¿Ya? Hay una película llamada Ghost, que hacen al tipo muy bonito. ¿Ya? Patrick Swayze. De ahí mi esposa siempre me dice Patrick. ¿Ya? El problema es que la encuentran tan buena que un muerto hable con una medium y se comunique con ella para que ella haga cosas para él. Eso es antibíblico, anticristiano y esa alma no sería salvada. ¿Amén a eso? Amén. No es correcto. El diablo trata siempre de dibujar las cositas como buenas, pero cuando usted Amén. sabe Biblia se da cuenta que eso no es correcto. Un alma de un cristiano se va al cielo. Amén. No tiene contacto con los vivos. No puede. Amén. Un alma de una persona no viva, o sea, perdón, increíble, de una persona no viva que está muerta, increíble. Esa es tremenda revelación. No van a encontrar otra revelación más grande que esa. Que una persona muerta es no viva. ¿Ya? ¿Ya? Y no es cristiana, esa persona puede ser llamada de abajo. ¿Cómo? Por medio de fotos, por medio de ir a conversar con esa persona al cementerio, por medio de hablar con ella. Y yo le digo, verdad, he visto cristianos que lo hacen, cristianos, que no deberían, pero invocan a la persona y la sacan de abajo y la persona después vaga. O los brujos que hacen tierra de cementerio la tienen en tu casa y el muerto cree que tú es su casa y entra a la casa tuya a hacer desastres, pobreza, miseria, se echan a perder las cosas, la gente se enferma, hay depresión, pelea y toda esa cantidad. Amén. Y yo hice un folleto que se llama ya Las casas que esperan. Amén. Si usted lo quiere, yo le digo verdad, no sé, pero en este tiempo Dios me ha llevado a trabajar mucho en esta área, en brujería, en hechicería, en liberación. Y eso, claro, trae conflictos porque tengo que revelar todo lo que Dios me ha dado y necesito entregarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ignoran o no aceptan. La Biblia habla en 8 versículos de fantasmas, aún más. Quienes hablaron con Jesús eran fantasmas, estaban muertos. Moisés y Elías estaban Amén. muertos, eran fantasmas y los discípulos también lo vieron. Aún más cuando Jesús venía en el mar, ¿qué dijeron los discípulos? Ellos sabían que habían fantasmas, lo creían. ¿Jesús lo corrigió? No. Si Él es la verdad, Él debería inmediatamente corregir esa mentira. No la corrigió porque es verdad. Amén. ¿Qué pasa? Gran cantidad de pastores, lectores de la palabra, no toman la palabra en serio. La palabra es verdad. Y si la Biblia habla de fantasmas, ¿es que hay? Punto. Amén. Y si mi Biblia dice, no consulte a los muertos, ¿qué se puede hacer? No se debe hacer, pero se puede. Amén. Lo hizo Saúl. No, es que Samuel no pudo venir. Samuel no estaba arriba, estaba abajo. ¿Ya? Aquelarre es una isla de donde se reúnen los brujos con entidades espirituales, aún con el mismo Satanás. Yo he escuchado varios testimonios. Hay un tal Enoch Sánchez,
tiene mi dulce apellido. Y hay otros también que han tenido un trabajo con brujería y ellos decían que Satanás mismo venía para enseñarles toda clase de hierbas y les enseñaba cómo hacer pacto y cómo matar gente. Vilma de Sousa, un caso clásico de una bruja convertida a Cristo que ha trabajado fuertemente en enseñar a la iglesia el poder de las tinieblas, pero más grande el nuestro. Amén. Léate. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Escuchó? Amén. ¿Se pueden consultar a los muertos? No. Sí, no se debe. Amén. ¿Se pueden consultar a los muertos? Sí. ¿Se debe? No. Esa es la respuesta. Altar es el lugar en donde el brujo realiza un pacto con entidad y lo hace por medio de ofrenda. Ejemplo, el caso claro, usted ha visto la mesa católica, ¿no? Sí. Donde se hace la misa. Ahí hay un huesito de muerto. Porque ese es el hueso de muerto que consagra el patrono de la iglesia. Toda iglesia católica tiene que tener un patrono. Y el patrono tiene su huesito ahí. Ya por eso está el dicho, hay que cuidarlo como huesito santo. Porque viene de esa idea del hueso que está en el altar católico. El cura es un sacerdote, pero es un sacerdote satánico. Amén. Satanás trabaja con él y él trabaja con la muerte. Amén. 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 Los testigos de Jehová también son satanistas. Los mormones, ya, los adventistas, los solo Jesús, no son nuestros hermanos. Amén. Amén. Amén a eso. Ejemplo, los adventistas no creen que hay infierno, creen que la persona murió y se acabó todo. Ya, pero la Biblia sí dice que hay infierno. Y que Amén. cuando una persona muere, va abajo a tormento, si va sin Cristo. Y si va con Cristo, va para arriba a descanso. Sigamos. El culto de Macumbe, culto realizado en alguna entidad de demonios en donde se fuma alguna droga y se bebe alcohol, se realizan danzas y las entidades poseen a los congregantes. Hasta hablan en lengua, parece culto pentecostal. Ejemplo, hay en Argentina una escuela que se llama la Iglesia La Nueva Apostólica. Por aquí hay una. Los otros días la vi. Esa Nueva Apostólica es una iglesia espiritista. ¿Qué significa? Hacen el culto igual que nosotros, cantan y después dicen ya, ¿cuál de ustedes quiere llamar a su familiar para conversar con él? Y están los profetas que son los medios. Y ellos traen a los muertos y usted se comunica con los muertos. La Nueva Apostólica. Yo conocí en Bahía Blanca a una hermana que se convirtió, que era hija del pastor de la Nueva Apostólica, y ella me decía cómo los muertos caminan en la iglesia durante la noche. Y ella no podía dormir, atormentada a causa de esos fantasmas que se habían sido llamados, ya, y que atormentaban al pastor, atormentaban a la pastora, y a los hijos, y a la iglesia. Ya, pero dice que la gente venía por montones. ¿Por qué? Porque el diablo engaña. Amén. Alguien diga amén. 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 Por eso mi Biblia dice, examinad los espíritus, si son de Dios. Amén. ¿Cómo es esto? Examinadlo. O sea, no se la trague a la primera. A veces traemos predicadores y usted dice, ¡ay, qué tremenda palabra! Examínela. Amén. Examina al predicador. No se la traiga. Amén a eso. Amén. Ya, los cultos de Macumba están dirigidos por una Mai, que es la madre, en brasileño es Mai, en brasileño es Pai. Para nosotros es padre o madre. ¿Ya? Note la que dice, idolatría y hechicería son obras de la carne. El diablo trabaja fuertemente ahí. Comúnmente los brujos, los Pai, son homosexuales. ¿Por qué? Porque en las tinieblas el poder femenino es el que gobierna, Amén. no el poder masculino. Y en la iglesia de Cristo es el poder masculino. Amén. Usted ha notado que en la Biblia el personaje más importante es el padre. Amén. En la religión falsa, que es la iglesia católica, es la madre. Amén. En toda religión pagana, la diosa, ya, es la gobernante. La madre, la hechicera. Un caso claro, que Isabel. Amén. En una iglesia debe gobernar el varón. Amén. Amén a eso. Amén. Le guste que le guste. Es lo que la Biblia señala. Amén.
Ya pueden haber pastoras con ministerio y todo. El caso claro de Priscila y Aquila, en que el ministerio era de ella, era maestra de la palabra, y ella es la que enseñaba. Pero Dios siempre tiene que entender que en el matrimonio gobierna el varón. Puede que el ministerio de la mujer sea más fuerte, gloria a Dios por eso en algunas mujeres. Amén. Oramos que así sea, Amén. porque Dios necesita fuerte a las mujeres. Amén. Ya los brujos pueden ser catalogados en varias escalas. Religioso, ya budista. Usted ha visto los chinos, las películas chinas que vuelan por el aire, y pelean con espadas y lanzan cuestiones. Bueno, eso en el mundo espiritual es real. Los brujos pueden volar. Amén. Amén. Ya, espiritista. Hay una escuela que se llama la Escuela San Basilio, que esta escuela es totalmente espiritista. Los Rosacruces es otra escuela espiritista. Y hay un montón más, ahora me acuerdo de dos solamente. Ya. Están los chamanes. Todas las naciones indígenas tienen chamanes. Con la machi. ¿Se acuerdan de la machi? Amén. Entre los indios, esa es una bruja. ¿Ya? Los profesionales, eso es todo lo que está en la televisión. Los que están viendo el horóscopo, que usted del horóscopo chino, ya del horóscopo occidental. ¿Ah? Están los medios y los culturales. Yo me acuerdo cuando chicos nosotros nos enseñaban a hacer esto, cuando un perrito hacía popó. Y el pobre perro sufría porque no podía hacer popó. ¿Ya? Y no podía hacer popó porque yo estaba haciendo brujería. Amén. Esto, hacerse la marca del indio. Agarra un pañuelo y meter ahí, Pilato, si no venís, no te desatas. Como esa otra, o poner una escoba detrás de la puerta. Se cayó sal, y tirar sal para atrás. Que se quebró un espejo, pasó un gato negro y yo me lo tomo. Así un poquito en la Santa Cena, nada más. Usted tiene que entender también, antes de pasar, que en cuanto a la brujería, hay una brujería que es con diploma, que es la psicología. La mayoría de psicólogos no son psicólogos, son parapsicólogos. Trabajan en brujería. Y yo le digo, verdad, la gente es tonta, les va a hablar nomás. El psicólogo único que hace es escuchar. Usted habla. Venga la próxima semana, tráigame 50 lucas. Y yo lo escucho todo ustedes, ni 5 lucas me dan. Como es la cosa. Amén. Terminamos. No podemos ser no, nada más. Amados, es bien importante que usted entienda que esto es una realidad que vivimos diariamente. Amén. 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 Los brujos están activos, están trabajando, son unidos, saben más que nosotros del mundo espiritual, Amén. porque ellos investigan, estudian, trabajan, ellos hacen 1000 cosas para tener poder. Ya, ¿por qué tienen más fácil el poder? Porque ellos pueden pecar lo que quieran pecar y no les pasa nada, porque están de parte de las tinieblas. Nosotros para recibir poder nos es más difícil, Amén. porque tenemos que sujetarnos a autoridad. Amén. Para tener autoridad. Tenemos que vivir en santidad. Amén. Tenemos que estar en la doctrina. O sea, hay más exigencia para nosotros para tener poder. Pero ¿sabe qué? A pesar que hay más exigencia, el nuestro es más grande. Amén. Amén. El diablo no tiene facultad. Dice la Biblia, he aquí os doy potestad. La palabra potestad significa autoridad de gobierno. Amén. ¿Ya? O de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Si algo te daña, que tú tienes puertas abiertas. Amén. Amén. Así de sencillo. No te puede dañar. Puede ser atacado, pero no dañado. Amén. 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 Yo a veces cuando ministro salgo hiper cansado de una administración, porque es lucha espiritual y tu cuerpo se cansa, Amén. tu mente se cansa, Amén. ¿ya? Tu espíritu siente la batalla. Y yo le digo verdad, pero sé que en Cristo tenemos toda la autoridad. Amén. Amén. Una de las cosas más terribles es ver una iglesia sin poder. Yo le digo verdad, me ha tocado ver y ministrar muchos demonios en muchos lugares
Y a la gente dice, pero tan fácil que era. Y a nosotros tanto que nos costó. El problema, hermano, es que yo tengo que vivir en la verdad. Si no vivo en la verdad, vivo en perversión. Amén. Amén. Yo tengo que vivir en la verdad, tengo que actuar en la, Sí, Señor. en la verdad. Amén. Tengo que actuar en santidad, tengo que tener ordenada mi vida. Amén. No se consigue la autoridad fácilmente. Hay que tener unción. Y la unción se consigue en consagración, en búsqueda de la verdad de Dios, en la reunión de los que tienen unción. Yo cuando veo seminarios donde hay ministros que tienen unción, yo voy porque yo sé que recibo. Yo he estado en lugares donde de verdad he visto la unción del Señor. Amén. Donde hay presencia de Dios y usted se carga de la presencia de Dios, se enchina, se fortalece en esa presencia. Y yo le digo verdad, un día estuve en un retiro espiritual que fue tremendo. Yo salí bendecido, pero salí cansado porque había mucha presencia de Dios y nos gozamos en todo el culto durante todo el día sin comer, era ayuno. Y tuve que volver a casa así con hambre y ocurre que en la noche en la iglesia nuestra había vigilia. Y yo me acosté cansado, yo no quería ir a la vigilia. Mi esposa dijo, usted tiene que predicar. Como siempre el aguijón, ¿no? Usted tiene que predicar, usted es responsable, usted enseña responsabilidad. Y me mete el dedo en la llaga y me lo revuelca ahí. Tiene que estar, levántese, quita la ropita. Ya me levanté, me fui a la iglesia con un sueño. Dije, voy a predicar, termino de predicar y me vengo a acostar. Y me pongo a predicar y el Espíritu Santo se derramó en ese culto, en esa vigilia. Estaban todos danzando, hablando en lengua. Duró hasta las 10 de la mañana. Había escuela dominical, pero no tuvimos escuela dominical porque estaban todos hablando en lengua, todos danzando, todos tocados, un mover del Espíritu Santo. Después en la predicación a la calle, a las 4 de la tarde, se repletó y ocurre que la gente danzaba en el culto. Tenemos que andar con el hermano, ¿no? Así, danzando para allá a la iglesia. ¿Ya? Y en la iglesia comenzamos el culto y una presencia de Dios. Usted tiene que cargarse. Amén. No es fácil. Yo a veces voy al desayuno pastoral con esa intención. Y a ver si hay una palabra que me levante, que me bendiga, que me restaure. ¿Sabe qué? Es tan grave ver sequedad en la gente. Amén. ¿Cómo vaya a tener autoridad sobre los demonios? Se andan más secos. Amén. Y se seca usted porque no viene al culto. Amén. Su obligación es estar en los medios de gracia. Porque aquí envía Jehová bendición. Y vida eterna. Es como el buen óleo. O sea que aquí hay unción. Amén. ¿Usted quiere unción? Amén. Congréguese. Amén. Busque los medios de gracia. Busque llenarse, busque alimentarse, busque revitalizarse. Yo le digo verdad, ese es el problema de muchos, su sequedad. El diablo te conoce, sabe cuán seco estás, cuánta autoridad tienes. Yo quiero decirle de verdad a los que están escuchando este video. Bendito es. No enseñamos todo, hay mucho más. Pero lo que has aprendido aquí, guárdalo, vívelo. Amén. Si necesitas material, estamos dispuestos a entregarlo. Porque lo que queremos es que tú te armes como guerrero, como soldado, como un hombre o una mujer que ha de luchar contra las tinieblas que tiene atada a la iglesia. Y si tiene atada a la iglesia, el mundo también está atado. Porque si nosotros nos libertamos y nos levantamos, el diablo teme. Amén. 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 Sí, Señor. Dios les bendiga. Amén.